No era un simple choque personal, ni una cuestión de orgullo individual. Para millones de africanos, aquel momento fue el eco de una dignidad largamente pisoteada, la afirmación de que la soberanía no se suplica, se reclama y se defiende. Pero la pregunta crucial persiste. ¿Es este acto la valentía aislada de un líder, o presenciamos el nacimiento de una nueva diplomacia africana capaz de desafiar el orden establecido? Su mensaje fue tan directo como una descarga eléctrica. Netanyahu debía disculparse con África en 48 horas o quedaría vetado de todo el continente, sin excepción ni matices. El silencio se apoderó de la sala, tan denso que parecía un muro. Las cámaras capturaron cada segundo, y en pocos minutos, la noticia ya ardía en redes de Johannesburgo a Nueva York, de Accra a Washington, y se coló en los titulares de los periódicos más influyentes del mundo. Aquí se juega mucho más que la imagen de un país pequeño. Si África deja pasar este instante, podría diluirse para siempre la oportunidad de reclamar respeto genuino, poder de decisión y un futuro libre de ataduras políticas y económicas. La posibilidad de influir en su destino y romper siglos de marginalidad está en la cuerda floja, como ocurrió en otros momentos clave de la historia continental, como la Conferencia de Berlín en 1884, donde África fue dividida sin voz ni voto. ¿Puede una sola voz africana estremecer el planeta? Esa pregunta retumbó en los pasillos de Addis Ababa la mañana del 6 de agosto, como un eco imposible de ignorar, cuando el presidente interino de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, hizo temblar las bases de la diplomacia mundial con una sola frase. Frente a decenas de mandatarios y varios cientos de periodistas, Traoré rompió el guión previsto. Desafió abiertamente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y pronunció un ultimátum que nadie esperaba. Un acto sin precedentes en la historia reciente del continente africano. Para entender el alcance real de lo ocurrido en Addis Ababa, hay que mirar atrás y descubrir el contexto que llevó a Traoré a tomar una decisión tan audaz, una decisión que recuerda a líderes históricos como Patrice Lumumba, quien desafió la tutela belga en el Congo, o a Kwame Nkrumah, quien soñó con una África unida y fuerte. Para comprender qué encendió la chispa en Addis Ababa, debemos retroceder y analizar las tensiones acumuladas entre África, Israel y las potencias globales. Solo entonces se revela el verdadero peso de esa mañana decisiva, similar a la que vivió Egipto bajo Gamal Abdel Nasser cuando nacionalizó el Canal de Suez, desafiando a las potencias europeas. Tras bastidores, el desprecio oculto hervía, alimentando una rabia latente. Las relaciones entre África e Israel han oscilado durante décadas, pasando de la cooperación en los años 60 y 70 a la distancia y el recelo durante los conflictos en Medio Oriente. A menudo, la percepción de que África es un tablero de ajedrez donde otros juegan sus partidas ha calado hondo en la sociedad y en las élites políticas. Nada de lo que ocurrió en la Cumbre Africana de Desarrollo fue casualidad. Todo comenzó varios días antes, cuando medios internacionales difundieron filtraciones explosivas. Benjamin Netanyahu, en una reunión privada del llamado Grupo de los Siete, había insultado a líderes africanos. Los llamó ingenuos y oportunistas, y se burló sin tapujos del presidente interino de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, calificándolo de político mediocre y teatral. La indignación africana ardió aún más cuando salió a la luz que Netanyahu propuso endurecer las condiciones de deuda del Fondo Monetario Internacional y formar una alianza occidental que, de manera deliberada, excluiría a África de decisiones cruciales. Para muchos, fue la confirmación de un desprecio sistémico, disfrazado bajo promesas vacías de cooperación. Esto rememora el papel que jugó el Fondo Monetario Internacional en la crisis de la deuda africana en los años 80 y 90, cuando medidas de austeridad impuestas desde fuera provocaron recortes en salud y educación, agravando la pobreza estructural. Mientras la furia se expandía, Ibrahim Traoré optó por el silencio. Algunos vieron en su ausencia mediática un signo de debilidad, pero en realidad estaba tejiendo una respuesta estratégica. Prefirió no reaccionar al calor del momento y esperó el escenario más simbólico, la Cumbre Africana de Desarrollo, donde África dictaría el ritmo y el tono. Esta estrategia recuerda a Nelson Mandela,
quien eligió cuidadosamente el momento para lanzar sus llamados más contundentes durante el fin del apartheid. Ignorar estos agravios significaba perpetuar la marginación y la dependencia durante generaciones, afianzando la narrativa de sumisión ante poderes ajenos. Por eso, la expectativa se volvió insoportable. ¿Respondería Traoré con la fuerza que exigía el momento? ¿Sería capaz de canalizar la indignación colectiva y convertirla en un punto de inflexión para el continente? Las filtraciones se viralizaron en cuestión de horas. El hashtag África no es tu juguete arrasó en redes sociales. Jóvenes desde Dakar hasta Nairobi y Kinshasa transformaron sus teléfonos en altavoces de dignidad, exigiendo respeto y una participación real en los asuntos globales. Esto no era solo sobre Netanyahu. Era la gota que desbordaba décadas de humillaciones y paternalismo occidental. Miles de memes, videos y mensajes inundaron plataformas como WhatsApp y Telegram, recordando viejas caricaturas coloniales y exigiendo un cambio real. El silencio se quebró y la dignidad tomó la palabra. En ese ambiente de tensión y orgullo herido, los ojos del mundo se posaron sobre Traoré. Su siguiente movimiento podría cambiar el destino de África, como sucedió con el movimiento de independencia de Ghana en 1957, que inspiró a naciones de todo el continente a seguir el mismo camino. La sala entera se congeló. Delegados, periodistas y asistentes contuvieron la respiración. La electricidad del momento era palpable. África hablaba con sus propios términos, sin pedir permiso ni perdón. Algunos recordaron el gesto de Thomas Sankara en las Naciones Unidas, cuando pidió a los países africanos rechazar la deuda externa como instrumento de dominación, un acto de valentía que aún resuena en la memoria colectiva. Poco después de las 6 de la mañana en Addis Ababa, el ambiente era tenso pero predecible. Se esperaban discursos de rutina. Sin embargo, Ibrahim Traoré, presidente interino de Burkina Faso, subió al podio sin rodeos ni promesas vacías. Miró a la cámara, su voz templada y grave. Lanzó un ultimátum. Benjamin Netanyahu, tienes 48 horas para disculparte con África, o no serás bienvenido aquí. Nada de eufemismos ni diplomacia de Colaquiba. Era una sentencia limpia, imposible de suavizar. En cuestión de minutos, miles de teléfonos vibraron. El video del discurso voló de Dakar a Johannesburgo, de París a Nueva York. No era solo noticia, se volvió emblema. Delegados africanos cruzaron miradas de orgullo, algunos aplaudieron en silencio. Incluso representantes de países distantes percibieron la magnitud histórica. En las redes, figuras como el escritor nigeriano Chimamanda Ngozi Adichie y el músico senegalés Youssou N'Dour expresaron públicamente su apoyo, amplificando la repercusión global. Las redes sociales explotaron. Decenas de miles de mensajes, millones de visualizaciones. Jóvenes, activistas, estudiantes y ciudadanos comunes compartieron las palabras de Traoré como un estandarte. Las imágenes inundaron universidades, mercados y hogares. En Burkina Faso, multitudes se reunieron para escuchar el discurso por radio y en pantallas improvisadas en plazas y escuelas. Las calles de Ouagadougou se llenaron de cánticos y bailes, recordando festivales independentistas del pasado. Más allá de gestos y símbolos, la verdadera cuestión persiste. ¿Cómo cambió este desafío la política y la vida cotidiana en África? Ese instante se volvió un clamor colectivo. ¡Basta de sumisión! El acto de Traoré dejó de ser individual, se transformó en símbolo. La historia anotó no solo el coraje, sino también la urgencia de redefinir el lugar de África en el mundo. Como sucedió tras la independencia de Argelia, cuando la victoria sobre el colonialismo inspiró a movimientos en otras partes del planeta. Pero cada palabra cargaba un riesgo. Si los líderes africanos no sostienen este impulso, la esperanza se convertirá en decepción más profunda, y la idea de que el poder real sigue en otras manos se reafirmará. Así ocurrió tras las promesas incumplidas de la primavera árabe, cuando las aspiraciones de cambio muchas veces se toparon con la dura realidad. El mensaje trascendió la política. No era solo un llamado de atención a un líder extranjero, era la reafirmación del orgullo y la soberanía de todo un continente. Universidades africanas organizaron debates. La diáspora en Londres y París alzó la voz en vigilias y manifestaciones.
y en Ouagadougou, la gente marchó gritando, «África no se humilla». Organizaciones estudiantiles y sindicatos convocaron foros para discutir el papel de África en el siglo XXI, y se redactaron manifiestos exigiendo cambios en el sistema educativo para incluir más historias y valores africanos. En los días siguientes, las repercusiones no tardaron en sentirse en los pasillos del poder y en las calles. El tablero africano ya no sería el mismo. Las embajadas de Burkina Faso en el extranjero recibieron cientos de mensajes de apoyo, pero también presiones veladas de gobiernos preocupados por el precedente que podría sentar esta postura de firmeza. La dignidad puede unir, pero también desafía la resistencia de toda una nación. Cuando Ibrahim Traoré habló en Addis Ababa, su mensaje atravesó el salón y se propagó como pólvora por Burkina Faso. En cuestión de pocas horas, miles de ciudadanos, líderes religiosos y hasta opositores políticos llenaron las calles, dejando a un lado viejos rencores por un objetivo común: defender la dignidad africana. Se organizaron vigilias interreligiosas, donde musulmanes, cristianos y animistas rezaron juntos por la unidad nacional. Por primera vez en muchos años, la oposición y la sociedad civil se encontraron en el mismo bando. Proteger la soberanía del país ante la humillación externa se volvió una causa compartida. Traoré, antes figura divisiva, vio cómo su popularidad crecía a pasos agigantados. Rivales históricos compartieron pancartas y megáfonos, gritando juntos «África no se arrodilla». En las radios comunitarias se recordaron otros momentos de unión nacional, como la resistencia frente a la invasión yihadista o en la lucha contra epidemias como el ébola. La ola de unidad no se detuvo en las fronteras. La Unión Africana, con un comunicado inusual, respaldó a Burkina Faso y condenó cualquier intento de menospreciar el continente. Organizaciones civiles de Senegal, Ghana y Sudáfrica expresaron su apoyo, y la etiqueta «África es dignidad» se viralizó en redes sociales cosechando millones de menciones. El eco fue tan potente que incluso gobiernos habitualmente cautos se vieron obligados a fijar postura. Se organizaron marchas simultáneas en Addis Abeba, Abiyán y Lagos, y delegaciones parlamentarias enviaron cartas de solidaridad a la Asamblea Nacional de Burkina Faso. Sin embargo, esta dignidad desató tormentas. Potencias occidentales amenazaron con sanciones económicas y recortes de ayuda internacional. Algunos socios comerciales ejercieron presiones silenciosas, recordando a Burkina Faso su dependencia de inversiones y financiamiento. Medios internacionales cambiaron de tono, pasaron de la admiración al escepticismo, preguntándose si el país aguantaría el precio de su desafío. Esta reacción recuerda la crisis vivida en Sudáfrica tras los boicots internacionales durante el apartheid, donde la presión económica fue utilizada como arma política. En la diáspora africana, el debate era intenso y visceral. Para algunos, el coraje de Traoré marcaba un antes y un después para toda África. Otros temían que la falta de resultados tangibles llevara a la frustración y la fractura interna. La pregunta resonaba de París a Nueva York. ¿Será este acto el nacimiento de una nueva era, o solo una chispa que se apaga bajo la presión? Recordemos el desencanto vivido tras los sueños de la Organización de la Unidad Africana en los años 60, cuando la falta de integración efectiva debilitó la voz colectiva del continente. Lo que está en juego es inmenso. Si la unidad actual no se traduce pronto en avances reales, mejoras económicas, respeto internacional, reformas profundas, la población podría sentir que la dignidad fue apenas un espejismo, y en vez de victoria, quedaría solo una sociedad más dividida y desencantada. Para evitarlo, gobiernos, sociedad civil y empresarios deben trabajar juntos en políticas que generen empleo, fomenten la innovación y fortalezcan el sistema educativo, como lo han hecho en Ruanda tras el genocidio, logrando un crecimiento económico sostenido y avances en salud y tecnología. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para África? ¿Cómo transformar este momento de unidad en un proyecto duradero capaz de alterar el equilibrio global? Las respuestas están aún por escribirse, y lo aprendido en estos días será clave para el porvenir del continente. Países como Etiopía han mostrado cómo la inversión en infraestructura puede cambiar la posición de una nación en la escena internacional, mientras que la experiencia de Botsuana con la gestión de diamantes demuestra que los recursos, bien administrados, pueden traducirse en prosperidad compartida.
Mientras el mundo observa, la presión sobre Traoré y el pueblo burkinés crece cada día. El desenlace de este episodio podría definir no solo el futuro de Burkina Faso, sino también el destino de toda África. En reuniones de la Unión Africana y en foros multilaterales se debate cómo convertir la ola de apoyo en políticas concretas. Exigir condiciones más justas en los acuerdos comerciales, fortalecer la industrialización local y aumentar la inversión en ciencia y tecnología. La valentía puede abrir puertas, pero solo el cambio profundo mantiene esas puertas abiertas. El discurso encendido de Ibrahim Traoré despertó el orgullo africano y desafió viejas jerarquías. Pero el verdadero desafío comienza cuando se apagan las cámaras. La dignidad no se sostiene con palabras audaces, requiere pruebas visibles. Sin avances reales en seguridad, desarrollo y honestidad política, el respeto internacional se disipa y el paternalismo retorna. Convertir la dignidad en reformas tangibles es el reto. No basta el símbolo, hay que transformar la economía, combatir la pobreza y fortalecer las instituciones. Las nuevas generaciones necesitan oportunidades concretas para que la soberanía se refleje en su vida cotidiana. Por ejemplo, invertir en energías renovables y agricultura sostenible puede crear empleos y reducir la dependencia de importaciones, como han logrado Marruecos y Kenia. La historia africana está salpicada de gestos valientes que no se tradujeron en cambios duraderos. Si el impulso actual no cristaliza en acciones, la esperanza se desvanecerá y podrá transformarse en desilusión. Ese desencanto puede dejar al continente aún más vulnerable ante crisis y poderes externos. Para evitar esa trampa, la sociedad civil debe organizarse, monitorear el cumplimiento de los compromisos y exigir resultados a sus líderes, tal como ocurrió en Túnez tras la Revolución de los Jazmines. La nueva diplomacia africana debe ir más allá del coraje de un solo líder. Se necesita una estrategia colectiva, una voz africana unificada, capaz de negociar y defender sus intereses bajo sus propias condiciones. Para eso hacen falta alianzas sólidas, metas compartidas y coherencia entre países. Iniciativas como la Zona de Libre Comercio Continental Africana son pasos en la dirección correcta, pero requieren voluntad política y coordinación efectiva para superar obstáculos internos y externos. África se enfrenta a una encrucijada si transforma la indignación en reformas profundas y sostenidas. Si no lo logra, el riesgo es que este momento quede reducido a una anécdota fugaz, incapaz de alterar el curso de la historia. Pero si lo consigue, puede inspirar a otros pueblos a exigir también su lugar en el mundo, como ocurrió con el movimiento de países no alineados que buscó un espacio propio entre las grandes potencias. Nada de esto será posible sin la vigilancia constante de la ciudadanía. Las tendencias virales pueden encender la chispa, pero mantener la presión exige participación diaria, exigiendo transparencia y rendición de cuentas. Solo así la dignidad no se disolverá en la rutina ni quedará en el olvido. Plataformas digitales, asociaciones vecinales y medios comunitarios pueden jugar un papel clave en la fiscalización social y en la creación de una cultura de responsabilidad democrática. La determinación colectiva será puesta a prueba muy pronto. Las promesas y los símbolos solo adquirirán sentido si se convierten en hechos irreversibles. Por ejemplo, mediante la creación de observatorios ciudadanos para monitorear la implementación de políticas acordadas en cumbres y la elaboración de informes independientes que permitan evaluar el progreso. África ya no es solo testigo. ¿Te atreverás a ser protagonista del cambio? Este desafío requiere acción en múltiples frentes. Educación de calidad, igualdad de género, protección ambiental, innovación tecnológica y defensa de los derechos humanos. Cada ciudadano tiene un papel, desde quienes cultivan la tierra hasta quienes diseñan software, desde los artistas que narran la realidad hasta los empresarios que apuestan por la economía local. La pregunta real es esta: ¿seguiremos siendo espectadores, perpetuando ciclos de silencio? ¿O este es el punto de quiebre donde África y quienes creen en la justicia desafían la narrativa y reclaman su lugar en la mesa global? La historia nos enseña que los cambios duraderos surgen cuando la indignación se convierte en organización y la organización en acción colectiva. Lo sucedido no es simplemente una declaración audaz lanzada por un presidente. Es el eco de una dignidad largamente negada, el rugido de incontables generaciones que exigen respeto y justicia,
tanto dentro como fuera del continente. La decisión de Traoré no deja dudas. África no tolerará ni un instante más la indiferencia ni el desprecio de quienes siempre han dictado las reglas del juego global. El costo de la indiferencia es enorme. Perpetuar la marginación, entregar nuestro destino a otros, condenar a futuras generaciones a cadenas impuestas por manos ajenas. Pero el precio de la acción, aunque desafiante, es infinitamente más esperanzador. Edificar juntos un nuevo futuro, sustentado en dignidad, respeto y soberanía auténtica. Como dijo Nelson Mandela, la mayor gloria no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que se cae. Hoy, la pregunta no es para los líderes, sino para ti. ¿Te alinearás con quienes alzan la voz o dejarás escapar este momento crucial? Puedes comenzar por informarte, participar en debates, apoyar iniciativas locales, exigir transparencia y, sobre todo, no permitir que el miedo o la apatía dicten tu lugar en la historia. ¿Serás parte de la generación que miró hacia otro lado o de la que escribió un nuevo capítulo para África y el mundo? El tiempo para decidir es ahora. Cada acción, por pequeña que parezca, suma en la construcción de una África más justa, autónoma y respetada. La historia juzga tanto a quienes hablan como a quienes prefieren callar. África ya no esperará instrucciones. La dignidad se defiende ahora. El cambio no vendrá de fuera, sino de la fuerza colectiva de quienes decidan dar el paso. Como dijo Julius Nyerere, el desarrollo comienza en la mente de cada individuo antes de plasmarse en las estructuras sociales y políticas. El tiempo avanza, y la responsabilidad es de todos. La próxima página está aún en blanco, esperando las voces y acciones de quienes, como tú, decidan escribirla. Que esta no sea solo una historia de un día, sino el inicio de una transformación profunda que inspire a generaciones venideras.